Hace un par de semanas, don Juan del Amor, quien está nuevamente hoy con nosotros, nos hablaba de la fábula o la leyenda de la serpiente y la luciérnaga. Recordarán ustedes, quienes nos siguen a menudo, que nos decía que la serpiente corría a la luciérnaga para comérsela. Tantos días la corrió hasta que al final la luciérnaga se cansó, y cuando la serpiente la iba a devorar, la luciérnaga le preguntó, o le dijo: ¿puedo hacerte 3 preguntas? Dice: bueno, ya que te voy a devorar, no hay ningún problema, házmelas. Y la luciérnaga le dijo, yo formo parte de tus apetencias alimenticias. Y la serpiente le dijo: sí, en realidad no formas parte. Dice: como segunda pregunta, ¿alguna vez te he hecho mal para que me quieras devorar? Dice: no. Dice: en realidad, tampoco. Dice: entonces, ¿por qué? Dice: ¿por qué me quieres devorar? Dice: porque brillas mucho. ¿Qué nos quisiste decir con eso? Sí, bueno, bueno, no es, lo que decía es que no soporto verte brillar. O sea, el sentimiento negativo lo tengo yo, no soporto que tú brilles. Bueno, pues no recuerdo exactamente en el contexto que hablamos de esa fábula o de esa leyenda, pero realmente estábamos hablando de envidia, del sentimiento de envidia que embarga pues a la gran mayoría de seres humanos, que es un sentimiento con el que se puede aprender a convivir, que en sí mismo es un sentimiento bastante negativo, pero que el ser humano tiene la capacidad de poderlo controlar, incluso transformar, si llegado el caso, en positivo, si es capaz, ¿no? Pero normalmente es un sentimiento negativo en sí mismo, y que gran cantidad de seres humanos lo tienen. Se podría decir que es universal en el sentido de que es un sentimiento que no se puede evitar, que afluye, pero mientras se trate como otro tipo de sentimientos que tenemos los seres humanos, incluso buscándole el aspecto positivo, pues se puede convivir con la envidia. Me hablabas también, o usabas el vocablo o el verbo emular, emulación, desear algo que no se posee. Sí. Explícanos un poco. Bueno, eso está en lo que es la definición de la Real Academia de lo que es la envidia. De ahí la Real Academia hace una definición de envidia en la que, bueno, lo vamos a leer textualmente, en donde se podría decir que son 3 conceptos, 3 aspectos, 3 dimensiones de la envidia. Entonces la Real Academia dice que la envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno y la emulación, es decir, deseo de algo que no se posee. Entonces la primera acepción es tristeza o pesar del bien ajeno. Es decir, la persona que siente envidia siente tristeza o pesar, es decir, por la persona envidiada, no por poseer lo que ella tiene, sino por la persona en sí mismo. Es decir, en esa persona envidia en sus cualidades, en sus potencialidades, en cómo se desenvuelve, en esa forma de ser, lo que le produce que consiga ciertos aspectos de la vida, no solamente materiales, sino de amistades, de influencias, de tener cierto agrado entre las personas. Entonces, el que siente envidia, la primera acepción es que da igual lo que tenga o lo que no tenga, sino que yo soy el envidioso, siento tristeza, estoy apesadumbrado, luego tengo resentimiento por la otra persona. Dentro de esa definición está la emulación, que es la que me acabas tú de nombrar. Ahí sí que, aun sintiendo ese pesar por no tener ahora, sigue teniendo tristeza, pero por no tener algún objeto
o incluso cualidad o tal, pero ya por la cuestión concreta, no lo tengo y yo me gustaría tenerlo, entonces eso es la emulación, por tener algo que no es mío, que no me pertenece por naturaleza o porque no me lo he ganado, y entonces siento pesar por quererlo tener. Entonces, cuando también puede ser una tercera acepción, que no lo dice el diccionario, pero lo dice la realidad, es que se puede combinar entre el deseo de emular, es decir, de querer tener, y la tristeza por no ser esa persona, por no ser como esa persona, por no tener el éxito de esa persona, pues entonces ahí lo que se produce en sí mismo es una especie, lo que llamamos, para entendernos, amargura, cuando se juntan las dos, las dos acepciones se juntan en la misma persona. Entonces, una persona que está triste por no ser quien le gustaría ser, y a la misma vez, pues, y eso produce resentimiento, y a la misma vez ese dolor de no tener lo que no tengo, que lo tiene otra persona, y entonces cuando se mezclan lo que produce es una amargura de vida interna de la persona envidiosa, entiéndase, cuando ya llegamos a situaciones que pueden rozar lo patológico, es decir, lo anormal, lo que se pasa, es decir, lo que ya está fuera del sentido común y de cómo nos movemos las personas por la vida. Ahora, una curiosidad que tengo, envidio a otra persona. Sí. A esa persona por los objetos, por las cosas que tiene, por lo que posee, por su fama, por lo que fuere. ¿Puedo seguirla envidiando aún después de que esa persona haya desaparecido físicamente? Claro, pues eso suele pasar. Y por eso se entiende que la envidia no es solamente, y se puede constreñir, se puede ceñir al aspecto de querer tener algo que no tengo. Porque cuando trasciende, cuando esa persona a la que yo envidio muere y yo sigo sintiendo envidia, luego quiere decirse que si el objeto hacia el cual va dirigida la envidia ya no existe y se mantiene, es porque trasciende. Es decir, el envidioso no es por causa de que esa persona sea mejor o sea peor, sino que trasciende en sí mismo. Por eso ese sentimiento de amargura permanente, es decir, durante toda la vida, porque se mantiene. Y de hecho, al mantenerse, se entiende que esa envidia la tiene uno. No estaba porque estaba focalizada en una persona o en un objeto, pero cuando ya no existe y se mantiene, significa que trasciende y que el mal, el dolor, la amargura, la tristeza, la tengo yo. De tal manera que lo que realmente está diciendo es que el envidioso lo que está proyectando en su envidia es una serie de carencias, frustraciones, debilidades, es decir, lo que yo veo que me falta, que carezco, mis frustraciones las proyecto en ese objeto envidiado. Y de ahí viene el por qué lo entendemos, porque incluso retirado el objeto se mantiene la envidia. Entonces, ¿cómo puedes saber esa persona envidiosa qué perfil tiene? ¿Cómo es? Pues simplemente te fijas en lo que envidia y sabrás de lo que carece. Es así de sencillo. Ahora, Juan, todos los días, porque todos los días lo vemos en televisión, el difamar, la difamación, a veces, y eso es lo que quiero que nos expliques, por otros motivos, pero es generalmente por envidia que se difama, o sea, se hace perder la fama, o se trata de hacer perder la fama de otras personas. Vamos a ver, el envidioso envidia a alguna persona. ¿Por qué? Repetimos, porque esa persona tiene una serie de cualidades, de comportamientos, de éxitos en la vida
que el envidioso no tiene. Entonces, si el envidioso se carga al envidiado, pues aparentemente para el envidioso se ha acabado el problema. Eso aparentemente, porque ese razonamiento no es el real de la vida, el problema se mantiene. Entonces, claro, a esa persona, ¿por qué es envidiado? Pues porque tiene una imagen de cara al exterior, con donde se desenvuelve al público, entre los amigos, ante el jefe, en la empresa. Es decir, tiene una imagen positiva, una buena fama, y ya llegamos a lo que tú has dicho. Si el envidioso, yo soy el envidioso, si yo me cargo esa fama y destruyo esa fama, pues estaré de alguna manera gozando, porque no es verdad lo que todo el mundo ve y es claro. Pero yo también lo veo claro, como envidioso, y no lo puedo tener. ¿Cómo lo puedo yo transformar en el sentido de que se vuelva la vista hacia el envidioso? Pues difamándolo. Antes se llamaba, el origen es difamación, pero bueno, difamándolo. Como es una buena fama la que tiene, o lo que se llama una imagen, incluso aunque no sea buena, pero es la imagen que todo el mundo tenemos una imagen de cara al exterior, no ya la que uno tenga de sí mismo, sino la que tienen los demás. El envidioso va a cargarse esa imagen, normalmente buena, si es mala, ¿para qué te la vas a cargar, verdad? Pues ya goza, el envidioso goza. Pero si es una fama normal, buena fama, pues el envidioso va a difamarlo. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo puede difamarlo? Pues puede difamarlo metiéndose negativamente en aspectos difícilmente comprobables de la vida privada de esa persona. Es decir, si esa persona es alta, yo no puedo decirle a los de al lado, a los amigos, pero fijaros qué bajo que es, no, porque es que lo ve todo el mundo. Ahora, ¿yo qué puedo decir? Ya, pero vosotros es que sabéis la mitad. Y sabéis, sí, el otro día, pero no, si yo os contara, ¿verdad? Dice, si yo os contara, que también es algo que suele decir el envidioso. Es decir, yo no digo más porque, en fin, pero todo se andará, eso es el envidioso, ¿eh? Pero bueno, el envidioso se mete con aspectos de la vida privada difícilmente comprobables y además se hace el mejor informado. Es decir, tú es que no estás informado. Si estuvieras informado como yo, sabrías que ¿no? Entonces empieza a difamarlo. Ya te digo, en aspectos que no se pueden comprobar. Entonces ese envidioso está tan informado y construye, el razonamiento que hace en la construcción verbal es perfecta. Es decir, claro, hay gente que duda y dice, hombre, es que este tío, es que además sabe. Y es que, sí, porque cuando está, no me acuerdo quién había conmigo, pero delante de varios fue capaz de, claro, no me acuerdo quién había, no había nadie, porque eso no es verdad, pero claro, ya empieza a construir, ¿no? Es decir, para que todo el mundo, no, había más, no recuerdo quién era, sí, pero vamos, fue capaz de, es decir, esto en el público no lo hace, por eso parece buena persona, pero no, vamos, no os imaginéis. Bueno, y que conste que no quiero seguir, ¿eh? Entonces, ¿qué hace el envidioso? El envidioso hace un discurso, repito, muy construido, muy razonado, monocorde, siempre, hipercrítico y negativo. Y siempre va, venga, de huello, minando. Es decir, volviendo al inicio de tu conversación, mira, a mí lo que me jode es que tú brilles. O sea, es que me da igual tú, pero claro, yo no voy a brillar en la vida, porque la serpiente no va a brillar en la vida. Vamos, aunque haga el pino. Claro, es algo, y entonces me fastidia, porque la gente va diciendo, fíjate cómo brilla. Claro, de mí no lo dices. Pero claro, ¿qué pasa? Ese envidioso, la única forma que tiene de superar, que no lo va a superar, es cargándose al envidiado. Como
no puede uno ir por ahí matando a la gente porque está mal visto, pues entonces difamando, es la mejor manera. Ahora, Juan, cortita y al pie, Sí. dijera un cronista deportivo de Uruguay. Sí, sí. El balón, cortita y al pie había que Sí, darla, decía. sí, sí, sí. El Vasco Sea. Sí. El envidioso, ¿se da cuenta que lo es? No se da cuenta ni lo acepta, El envidioso no es una persona, en fin, aunque tiene ciertas, en la vida unas repercusiones concretas, porque el envidioso, me refiero, el envidioso característico, típico, tal, es decir, es una persona que puede dar bandazos desde el victimismo, es decir, ser una víctima en la vida. Hay envidiosos que son víctimas, es decir, a ellos les pasa todo, son personas y tal, y que siempre van buscando la lástima, ¿no? Se le tenga lástima, pues tú fíjate, fulanico, que ha sido capaz, ¿y qué ha hecho en la vida que yo no haya hecho? Si yo, ¿verdad? Es el víctima. El bandazo que hace es esa persona resentida, que no habla nunca bien de nadie, que no es capaz de reírse con nadie si no es de alguien, y además con mofa, con esas segundas irascibles, es decir, esa persona que siempre, es decir, esos dos aspectos, esa persona sufre, esa persona lo pasa mal, es resentida, es una persona con una amargura de vida terrible, pero no es capaz de darse cuenta, de aceptar, de que es envidioso y de que es la envidia la que le produce eso. Es decir, por mucho que haya alguien alrededor, algún amigo, pocos amigos tienen, pero bueno, algún amigo que normalmente lo mejor es que si alguien tiene algún amigo envidioso, que lo deje cuanto antes, porque no se puede ser amigo de un envidioso, eso está más claro que el agua. Otra cuestión es que, bueno, tú por la amistad y tal quieras, pero nadie hay que se lo diga, y si se lo dicen es de manera así muy liviana, muy que no llegan a decírselo claramente, y cuando se lo dicen claramente ya dejan de ser su amigo, por supuesto. Entonces no es una persona que acepte o que sea consciente de la envidia. Entre otras cosas, la razón es muy sencilla, Milton. Yo los regates, como tú dices, yo no sé regatear. Si lo hago muy largo, pues tú córtame y ya está. Pero es que claro, si no razonas, si no hilas, ¿cómo puede darse cuenta de que es envidioso si realmente está siempre más pendiente de los demás que de sí mismo? Entonces es imposible. Es decir, es porque es una persona que no es capaz de valorarse a sí mismo, porque está pendiente, es decir, su vida gira en torno al éxito o a la vida de alguien, de algún otro, de los demás, de tal manera que uno se olvida en sus carencias, en sus deficiencias, en los defectos que uno pueda tener, como tampoco ni se valora cuestiones positivas ni negativas. Es decir, como yo me olvido de mí y estoy más pendiente del otro, ¿cómo voy a ser capaz de darme cuenta de que realmente siento envidia? No se dan cuenta. Ahora, fíjate una cosa muy curiosa que yo veía en dos hermanas en Montevideo, Uruguay. Resulta que una de ellas iba a visitar a la otra, y resulta que llegaba a su casa y encontraba que había un par de cuadros muy buenos, nuevos, colgados en las paredes, nuevas cortinas, muebles nuevos en su casa, y ella, a su vez, cuando volvía a la suya, trataba de emularla, o sea, comprándose nuevos cuadros, comprándose nuevas cortinas, comprándose nuevos muebles, pero lo ocultaba aquello, hasta que la hermana venía a su casa. O sea, el envidioso también, o sea, digamos, el que se da cuenta de que está envidiando el bien ajeno, ¿trata de ocultarlo? Sí, claro, a la misma vez que lo niega, se lo niega a sí mismo, porque es que además, es que, como decía aquel, dice, es que es muy fea la envidia, muy mala. y como todos sabemos que es muy mala la envidia, pues lo mejor es que no se sepa que soy envidioso. Claro, si esa persona
lo que va es haciéndose con objetos que tiene otro, pues lógicamente si no lo ocultas, pues se va a notar muy claramente que es envidia. De esto también hay que distinguir. Hay quien dice que hay una envidia sana. Bueno, hay otros autores que dicen que la envidia nunca es sana. Efectivamente, la envidia en sí mismo nunca es sana. Ahora, el que uno tenga un cierto espíritu de superación y de que te pueda estimular para superarte algunos logros de otras personas, oye, pues eso no es malo. En el deporte lo sabes tú muy bien, mejor que yo, lógicamente. Es decir, que ahora este jamaicano que ha sido, bueno, que corre más que el viento, Usain Bolt. Bien, pues yo creo que será una figura a imitar para cualquier corredor que se precie que quiera batir ese récord. ¿En qué sentido a imitar? En fin, yo no voy a explicarte lo que tú controlas perfectamente, pero tendrán que ver todo, desde el movimiento de brazos al de piernas, la pisada, las zancadas, es decir, todo habrá que emular. Si tú quieres llegar a conseguir lo mismo, y luego el problema está aquí. El envidioso se queda ahí, se queda solamente en esa imitación, y el no envidioso es creativo, porque es original. Es decir, yo puedo apropiarme de aspectos, cualidades o dimensiones, hablando de deporte, decir, aquellas características que yo veo que yo puedo tener. Porque claro, yo por ejemplo no puedo emular, pero repite el nombre por favor, de Usain Bolt. De Usain, primero porque yo, mi altura, es decir, mis piernas son cortas, yo no puedo, es decir, hay cosas que no, pero hay aspectos que yo puedo apropiar a mis características físicas y deportivas, y otros que si esa persona no es envidiosa, sino que lo hace simplemente por superarse, pues podrá aprovechar y poner su originalidad y su creatividad en beneficio propio. Quien dice de deporte, dice del trabajo, dice incluso de las cuestiones sociales, dice de la superación personal, dice de todo. Pero el envidioso, como se queda en la primera parte de poseer, no puede darle publicidad, porque realmente estaría diciendo, señores, soy un envidioso. Entonces lo oculta por eso. El que no es envidioso no lo oculta, porque puede demostrar, puede dejar a las claras que es superación personal. Muy bien. Es, y así, es seguro que sí, uno de los 7 pecados capitales. Sí, además la envidia es un pecado. Bueno, los pecados capitales, es que siempre hay un punte con la religión, y es normal, eso es normal. Primero porque, concretamente tú y yo, estamos en la misma religión. Luego porque, quieras que no, se quiera o no se quiera, estamos en una cultura judeocristiana, y entonces la gran mayoría de valores por los que nos movemos, pues vienen, su origen lo tiene la propia religión católica, cristiana, judeocristiana. Bien, pues es un pecado capital. Y los pecados capitales, por decir también algo que, el primero que habló de los 7 pecados capitales fue Gregorio, además San Gregorio Magno, que fue, creo que el de los papas, el 64, me parece, creo que lo tengo apuntado. Del 540 en Roma al 12 de enero del 604. Ah, pues efectivamente. Fue el 64º Papa de la Iglesia Católica Romana. Bueno, es que me he apuntado, yo eso me acordaba, pero los pecados capitales son 7. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Bueno, pues dentro de los 7 pecados capitales está la envidia. Y contra la envidia, porque claro, San Gregorio Magno, no es lo mismo decir estos son los pecados capitales, sin más, sino que iba añadiendo, es decir, contra la envidia, ¿cómo puede? Bueno, y se llama pecado capital,
que no lo hemos dicho, porque son pecados que según la Iglesia, cuando los instaura o lo dice, producen otro tipo de pecados. Por eso es capital, porque no se encierra en sí mismo, sino que son el origen de otros, si no le queremos poner la palabra pecado, porque es una palabra moral y quisiéramos salir de la moral, o vicio, que también es moral, pues es decir, son el origen de otra serie de aspectos que también me van a complicar la vida. Entonces, dice la Iglesia que contra la envidia, caridad. Porque además es estupendo, porque también es otra de las, vamos a decir, ¿cómo se le puede fastidiar a un envidioso teniendo caridad con él? Ese es el mayor fastidio. Pero bueno, la caridad sería para que el envidioso, contra la envidia, caridad. ¿Por qué? Porque el envidioso piensa en sí mismo y en cómo conseguirlo, y la caridad es todo lo contrario. Trasciéndete a ti mismo y comparte. Eso es la... Muy bien, Juan. Entonces, evidentemente, la semana que viene vamos a tener que hablar de los 7 pecados capitales. Vamos a tratar de ir desgranando uno a uno cada uno de ellos. ¿Te parece bien? Bien, de todas maneras, la envidia también tendríamos que decir qué podíamos hacer o qué se puede hacer, un poco para mitigarla, para conllevarla, para, si te parece, vamos. Bueno, por terminar la envidia. Dentro del próximo programa, como sí. La envidia está dentro de los 7 pecados capitales, sí. Comenzamos por la envidia, das tu tesis final acerca de la envidia y seguimos con los demás pecados. Muy Pero bien. Sin llegar a ser un programa religioso, que entonces... Muy bien, no. Vamos a hablar de cada uno. Tendrías que llamar a... Claro, eso es evidente. Sí. Muy bien, muchas gracias una vez más, y a ustedes decirles, como siempre, que después de los sanos consejos de siempre, pasamos al último bloque de la noche de hoy.